Ok, bueno. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Desde ADIPA les damos la bienvenida al seminario Habilidades Adaptativas evaluadas con ABAS 2 en personas dentro del espectro autista. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. A continuación, voy a presentar la agenda de hoy. Luego de esta bienvenida, entraremos en la presentación principal del seminario. Al finalizar esta presentación, se abrirá un espacio para responder algunas de sus preguntas. Tras este bloque de preguntas, finalizaremos la charla realizando un sorteo, cuyo premio será una beca totalmente gratuita para el curso en ABAS 2, aplicación, tabulación, revisión de casos clínicos y redacción de informes, que será impartido los días 14, 15, 18, 19 y 20 de diciembre. El requisito para poder optar a la beca es ser psicólogos o estudiantes de último año de psicología. Además, es importante haber participado en toda la sesión de hoy. Recuerden también mantener sus nombres reales visibles en Zoom durante el sorteo para facilitar encontrarlos entre la lista de personas. Em, Finalmente, después del sorteo, se va a compartir un link y un código QR a través del chat. Este enlace les permitirá generar su certificado de asistencia al seminario. Para esto solo tienen que ingresar al link, llenar sus datos personales y el certificado se enviará automáticamente a su correo. Antes de continuar, vamos a compartir algunas informaciones generales. Durante la sesión se mantendrán los micrófonos silenciados. Sin embargo, durante el bloque de preguntas, si desean intervenir, háganlo levantando la mano, utilizando el icono de reacciones, seleccionando levantar la mano, así para poder activar su micrófono y facilitar el flujo del bloque de preguntas que a causa de la cantidad de participantes es más bien breve. El chat será moderado y abierto a lo largo de la sesión para el uso de los participantes. Pueden utilizarlo para hacer preguntas o comentarios, pero tengan en cuenta que en ciertos momentos se cerrará para facilitar un proceso más fluido y ordenado en la sesión. Les recordamos también que tenemos un canal de ayuda para cualquier duda que puedan tener. No duden en contactarnos a través de sac@dipa.cl. Y sin más que decir, esperamos que sea un seminario muy beneficioso y que aprovechen todos los conocimientos que se les van a entregar a continuación. Gracias. Muchas gracias, Francisca. Hola a todos, buenas tardes. Para mí siempre es un placer poder dirigirme a la audiencia de los alumnos de ADIPA, eh, proyecto educativo que yo personalmente amo y me encanta lo que nosotros podemos hacer por la salud mental de las personas a través de la enseñanza. Hoy día vamos a tener un seminario con respecto a la evaluación con ABAS 2 y personas con el espectro autista, el cual está pensado para fundamentar y mostrar un poco cuáles serían los aportes y también cómo se emplazaría el contexto de uso de ABAS 2 en esta población. Y también, como siempre me gusta mostrar dentro de lo posible, vamos a revisar evidencia reciente sobre el uso de la herramienta en la evaluación de algunas dificultades en personas dentro del espectro autista. ¿Ya? Bueno, aquí también les dejo mi correo, ¿cierto? Por si alguno de ustedes quisiese escribirme. Aquí está. Y vamos a entrar de lleno a la materia, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces la contribución de ABAS para explorar posibles déficits que estarían dentro de el trastorno del espectro autista, como se le conoce en los manuales diagnósticos, ¿cierto? O la condición del autismo. El objetivo que tiene este webinar, ¿cierto? En primer lugar, es poder describir cómo ha sido el uso de ABAS 2 según la evaluación para esta población. Y también otro objetivo es poder bajar un poco en la práctica cómo
Los resultados del test pueden ayudarnos a comprender los síntomas o las dificultades que podrían expresar las personas que están dentro del espectro autista. Pero para eso vamos a recordar algunos conceptos claves para tener primero un formato o una base en común. Primero, cuando nosotros hablamos de ABAS-2, ¿cierto? Hablamos sobre un test que evalúa la conducta adaptativa. Bueno, ¿qué es la conducta adaptativa? En breves palabras, ¿cierto? La conducta o el comportamiento adaptativo, o también se habla hoy en día de las habilidades adaptativas, son todo el conjunto de habilidades o destrezas que el individuo utiliza para poder cumplir con eficacia lo que se espera para él dentro de la sociedad. ¿Ya? En este sentido, aquí medimos y valoramos la conducta adaptativa en función de qué tan correctamente el evaluado puede satisfacer las demandas de su entorno, incluyendo tanto la independencia personal como también las responsabilidades sociales. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que un adulto es funcional, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué hace que una persona sea funcional y que podamos decir que es autónoma por sí misma? Esto es algo que todos los teóricos de la conducta adaptativa han ido desarrollando, ¿cierto? Y ha habido grandes avances en torno a esto. Y hay algunas instituciones como la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, que ha abordado casi por 100 años la pregunta, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de que una persona puede adaptarse en su entorno, ¿cierto? Estamos hablando de que él puede ser autónomo autónomo por sí mismo. La evaluación de la conducta adaptativa siempre ha sido importante para como uno de los criterios para establecer si hay discapacidad intelectual o no. Recuerden que no es solamente una evaluación intelectual la que nos diría si hay un problema del neurodesarrollo ligado con la discapacidad intelectual, sino que hay otros criterios que en el fondo este también está incluido, ¿ya? La IDD, como yo les había comentado, ¿cierto? La institución que ha llegado y ha postulado una de las definiciones de conducta adaptativa actualmente, propone que estas habilidades se podrían dividir en tres categorías o dominios que le llaman. El dominio conceptual, que está ahí en rojo, el social en azul y el práctico ahí que está en verde. A su vez, estos dominios, ¿cierto? Este macro grupo de habilidades, ¿cierto? Las podríamos separar en habilidades adaptativas más específicas, como por ejemplo son las que están compuestas ahí según la planilla. En el dominio conceptual estaría la comunicación, las habilidades académicas, la autodirección. En el dominio social estaría tanto las habilidades sociales como también el ocio, la entretención. Y en el dominio práctico ya hay una más variedad que serían las habilidades ligadas para las actividades de la vida cotidiana. El autocuidado, cómo se desenvuelve la vida en el hogar y en la escuela, los recursos comunitarios, cómo los utilizo, la salud y la seguridad, cómo yo hago y me cuido a mí mismo, ¿cierto? Y el empleo. Aquí les voy a compartir, ¿cierto? Algunas definiciones que no vamos a detenernos más allá, pero todos los asistentes al seminario van a tener acceso a las diapositivas, pero aquí hay mayor definiciones sobre lo que son las habilidades adaptativas. Más que verlas aquí, me gustaría que las enfocáramos por dominio. El área de la comunicación tiene que ver con todas las habilidades necesarias para poder establecer una conversación, y no solamente a nivel verbal, sino también a nivel interaccional, por decirlo así. ¿Ya? Todas estas habilidades ligadas con el uso del lenguaje, con el poder también apelar a un interlocutor, etcétera, etcétera, están vinculadas con eso. Habilidades académicas funcionales son todas las capacidades que nosotros adquirimos a través de la escuela que podemos utilizar para nuestro diario vivir, como por ejemplo las matemáticas simples para calcular un vuelto, poder entender la señalética en un metro, etcétera, etcétera. Vamos a necesitar utilizar el, el, el reservorio de lenguaje y matemática que estuvimos adquiriendo a lo largo de la vida. La autodirección tiene que ver con la capacidad de poder dirigir nuestra conducta, ¿cierto? Y de poder planificar, tiene mucho que ver con las habilidades de orden superior. El dominio social y podemos quizá establecer como algo muy simple, ¿cierto? Tiene que ver con todas las habilidades, particularmente el área social,
para poder establecer relaciones sociales cercanas, poder distinguir quién es, por ejemplo, un amigo, un conocido, mi pareja, mi familia, etcétera, etcétera. El ocio con las habilidades para poder gestionar la entretención y actividades de recreación. Y del dominio práctico, para no extenderme tanto aquí, tiene que ver un poco, primero, el autocuidado con la capacidad de poder hacerme cargo de mi presentación personal y de mi manera que yo me reflejo al mundo, vale decir, si yo soy capaz de asearme correctamente, cortarme las uñas, tener ropa limpia, etcétera, etcétera. Vida en el hogar y en la escuela hace referencia, dentro de las habilidades del dominio práctico, a todas las actividades que uno hace en esos contextos. Por ejemplo, en casa, poder lavar la ropa, lavar los platos, organizar una comida, etcétera, etcétera, son habilidades que están ligadas a este nivel. La utilización de recursos comunitarios tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos para desplazarnos y poder utilizar la señalética, utilizar los recursos que hay en la ciudad, ¿cierto? Para poder tomar ventaja de ellos. Por ejemplo, saber dónde está el hospital, dónde puedo ir a comprar pan, etcétera, etcétera. Salud y seguridad tienen que ver con todas las conductas asociadas al cuidado y al monitoreo de la propia salud. Por ejemplo, ser capaz de poder tomar un tratamiento farmacológico por mi cuenta, cuidarme de no exponerme ante situaciones de riesgo, etcétera, etcétera. Como pueden ver, hay hartas actividades, ¿cierto?, que podríamos decir que se podrían desligar de estas áreas adaptativas. Y es importante que las podamos conceptualizar, ya que según la IDD, ¿cierto?, estas serían áreas o habilidades específicas que las personas debiesen tener para poder ser autónomas. Ahora, ¿qué es el ABAS 2? El ABAS 2 es un instrumento que se creó en 2003, ¿cierto?, que tiene la particularidad de que fue diseñado a partir de esta definición de la conducta adaptativa que hizo la AIDD. Si bien es cierto, este es un instrumento que está en el 2003, nosotros ya recibimos la versión en español desde 2008, y ABAS 2 tiene la particularidad que es la única escala de evaluación de la conducta adaptativa de mayor complejidad que está validada en Chile. Vale decir que fue testeada en la población y de la cual se extrajeron normas para comparar en la población. Esto es muy, muy importante porque ABAS 2, al evaluar la conducta adaptativa, es un dominio muy sensible y requerido para poder diagnosticar una discapacidad intelectual. Las últimas discusiones con respecto a esto señalan que tanto la prueba de inteligencia como la prueba de conducta adaptativa debiesen ser validadas a la población. Vale decir que si queremos diagnosticar en Chile, tienen que ser con instrumentos que hayan sido validados en Chile. ABAS 2, ¿cierto? Un instrumento, son 5 cuestionarios donde cada cuestionario tiene alrededor de 200 preguntas y cada una de estas preguntas aborda las 10 áreas de la conducta adaptativa según la edad y según el contexto. Ya aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo, para la redundancia, de un reporte de ABAS 2. Nos entrega puntuaciones estandarizadas por áreas y también puntuaciones compuestas por dominio, las cuales nos pueden servir para esclarecer si hay o no dificultades en la conducta adaptativa. Ahora, por otro lado, ¿qué sabemos sobre el autismo? El DSM-5 describe el trastorno del espectro autista, ¿cierto?, como una condición del neurodesarrollo que se caracterizaría por 2 grandes grupos de síntomas. El criterio A, que habla de deficiencias en la comunicación social y en la interacción social, y ahí nombra al menos 3 situaciones en las que uno quizás podría observar esta dificultad. Por ejemplo, dificultades en la reciprocidad emocional, dificultades en conductas adaptativas no verbales, dificultades para comprender o extrapolar, ¿cierto?, las relaciones sociales. También el criterio B, que sería la segunda parte del grupo de síntomas, tiene que ver con patrones restrictivos repetitivos, ¿cierto?, de comportamiento, intereses muy focalizados, ¿cierto?, y que pueden generar cierta dificultad en la adaptación. También aquí está todo el área de las dificultades ligadas con lo sensorial, con también
manifestaciones más del autismo típicas como las ecolalia, los aleteos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo importante es que sepan, ¿cierto?, que yo, sin ser un experto en autismo, a grandes rasgos así se define el autismo hoy en día desde los criterios diagnósticos, ¿ya? Para poder tener un diagnóstico de trastorno del espectro autista, no basta únicamente con que se presenten estos síntomas, sino que también tienen que estar dentro de un contexto que haya generado un deterioro en la vida de las personas y que no se explique por alguna otra condición, ¿ya? Ahora, nosotros hoy en día, más que hablar de trastorno del espectro autista, perdón, antes hablábamos solamente de autismo o la antigua clasificación, el trastorno de Asperger, ¿cierto? Que ya quedó obsoleta. Hoy en día hablamos de que el autismo es un espectro. ¿Y qué es un espectro? Un espectro no es un fantasma, ¿cierto? O alguien del más allá, sino que hace referencia a esto de que observamos de la luz. Si nosotros verificamos, ¿cierto? La luz como energía y como onda, ¿cierto? Nosotros, el ser humano puede percibir una pequeña parte de todo el espectro electromagnético de la luz, ¿cierto? Y ahí estarían un poco los colores. Y cuando nosotros hablamos de el espectro, estamos hablando de que hay una amplia variedad de cosas que quizás podemos ver y no ver, y dentro de las que nosotros podemos ver, también no se presentan todas de la misma manera. Vale decir que cuando nosotros hablamos de autismo, no hablamos únicamente de un solo color, sino que vamos a hablar de muchas posibles combinaciones de cómo se manifiesta el espectro autista en las personas. Una de las dificultades que yo creo que los psicólogos podemos tener es que siempre cuando estamos estudiando, ¿cierto? O profundizando en alguna enfermedad, alguna patología, empezamos a diagnosticar de todo. Entonces yo me acuerdo que en un seminario pasado, una profesora que asistió, me dijo, sabe, yo creo que una dificultad que pasa hoy en día en los colegios es que los psicólogos ven TEA por todos lados. Y eso no se me ha podido olvidar. Y si la persona que dijo eso en el seminario pasado está aquí, yo le agradezco porque me ha hecho reflexionar bastante sobre el tema. Nosotros no debiésemos simplemente hacer estas aseveraciones, ¿cierto? O estos postulados de diagnóstico tan a la ligera, ¿ya? Nosotros debemos conocer en mayor profundidad, ¿cierto?, lo que implica el autismo y dejar a las personas que tengan formación especializada a que ellos puedan emitir los diagnósticos con mayor seguridad, ¿ya? Bueno, ahí esta imagen, ¿cierto?, que de Neurodiverletras, ¿cierto?, grafica muy bien que, si bien es cierto, el autismo tiene dos grandes grupos de síntomas, la presentación, ¿cierto?, en la práctica puede ser diferente una de otra, ¿ya? Y eso también se ha visto en la evidencia, ¿cierto? Y sobre todo en la práctica clínica. Personas con un mismo diagnóstico no siempre van a tener un mismo perfil cognitivo, de hecho siguen guardando su singularidad. Entonces, ahí en ese sentido, recordemos y miremos más el autismo, ¿cierto? Como un espectro, como una condición en la que ellos también van a tener sus fortalezas y también van a ser seres humanos. Van a querer amar, soñar y hacer muchas cosas. Bueno, en ese sentido, reflexionando un poco sobre el autismo, ¿cierto? Yo les comentaba que, bueno, ya hablé un poco sobre esto, que el diagnóstico es un diagnóstico más clínico. No debiésemos únicamente tomar em, resultados de pruebas, ¿cierto? O sospechas para poder establecer un diagnóstico como este, ¿ya? Ahí es muy importante, ¿cierto? Hoy en día existen muchos instrumentos para evaluar síntomas del autismo, ¿cierto? Yo creo que el más conocido actualmente es el A22, ¿cierto? Em, la escala de observación del autismo, ¿cierto? También la entrevista ADR, que es un instrumento complementario. Pero también no son los únicos, también hay muchos otros instrumentos que hoy en día evalúan la sintomatología del espectro autista. Pero aún así, puede que el diagnóstico requiera una evaluación, como también puede que no.
Y en los casos en que no requiera, porque quizás es muy evidente y la persona con la experticia clínica puede em, diagnosticarlo o puede reconocerlo muy fácilmente, no es obligatorio, ¿cierto?, que se dependa de una prueba para poder hacer el diagnóstico, ¿ya? Porque recuerden que finalmente lo más importante es la decisión del clínico sobre los resultados de las pruebas, las conductas observadas, lo que reporta la familia, la historia que él ha podido ver, como para poder llegar a un diagnóstico. Yo tengo una colega que ella trabaja con personas dentro del espectro autista y ella me comentaba, por ejemplo, que cuando comenzó la pandemia, ella suspendió todas las evaluaciones con A2. Y yo le pregunté, oye, pero eh, ¿por qué? Si al final va a haber gente que igual va a necesitar un diagnóstico, pero me decía Germán, al final, ¿qué va a pasar por la situación de la pandemia? Eh, Puede que haya quizás muchos falsos positivos por la situación en la que estamos viviendo y también por el contexto que significaba la pandemia. Y si nosotros lo pensamos, ¿cierto? La dificultad para poder interactuar entre nosotros debido al virus y las restricciones, ¿cierto?, que teníamos en cuanto a salud, podría quizás sesgar los resultados de lo que he tratado de observar la prueba. Y no es que esto disminuya la prevalencia de autismo, no, para nada, posiblemente va a ser la misma, pero los instrumentos iban a verse afectados por esta situación. Algo similar está pasando ahora con, por ejemplo, las reevaluaciones con las pruebas de inteligencia. Ahora que los niños ya están volviendo a las escuelas, ¿cierto? Y ya son libres de restricciones muchas veces, y es lo que me han reportado algunos estudiantes que me han escrito, ¿cierto? Ha habido mucha variabilidad en los resultados. Por ende, es muy importante que no dependamos de las pruebas. ¿Ya? Las pruebas son importantes, pero no son lo esencial. Ahora, les hago esta pregunta. ¿Una prueba de inteligencia puede sustentar un diagnóstico de autismo? Aquí la respuesta ya la tienen enfrente, no. ¿Por qué no? Una prueba de inteligencia está pensada para evaluar inteligencia y los constructos que se han descrito asociados a ello, que hoy en día hablamos de habilidades cognitivas generales. Ya, por ejemplo, la prueba BISC, VICE, la prueba de Kaufman, las pruebas de inteligencia no verbal, tratan de evaluar habilidades cognitivas tales como la comprensión verbal, razonamiento fluido, visoespacial. Y, por ejemplo, la teoría Cattell-Horn-Carroll describe muy bien este tipo de habilidades que se pretenden describir. Sin embargo, la inteligencia no forma parte de estos grupos de síntomas que componen eh, la condición del espectro autista. ¿Ya? Esto es súper importante porque muchas veces se pide a las personas que se evalúe con instrumentos que evalúan inteligencia a personas con autismo, y no es que no se pueda, pero sí es importante que se entienda el propósito. No vamos a aplicar, por ejemplo, BIS5 para confirmar o no un diagnóstico de autismo. No es el propósito de la prueba. Por otro lado, también, hablando del mismo tema, por ejemplo, ahora con ABAS-2 y la evaluación de la conducta adaptativa, ¿puede, cierto, una evaluación de ABAS-2 sustentar el diagnóstico de autismo? No, tampoco. ¿Por qué? Porque ABAS-2 pretende evaluar la conducta adaptativa y, si bien es cierto, el patrón o el criterio A de las dificultades en la comunicación social podría verse reflejado en las pruebas de habilidades adaptativas, particularmente lo social o el dominio de la comunicación, tampoco está pensado para que sea un diagnóstico. Aquí vamos a analizar algunos artículos que encontré y vamos a ver que no siempre deberíamos asociar tipos de profundidad, por decirlo así, o gravedad de los síntomas de las personas dentro del espectro autista con limitaciones en la conducta adaptativa. Vamos a ver que a veces no siempre se da, que a mayor dificultad, mayor em, déficit asociado a la conducta adaptativa. Así que recordemos aquí que lo importante es que usemos los instrumentos para lo que pretenden medir, y la evaluación de la conducta adaptativa puede ser complementaria para
establecer una intervención, pero no da, no para evaluar los criterios diagnósticos del autismo. Ahora, ¿puede una prueba de inteligencia ser útil para las personas con autismo? Absolutamente. Absolutamente, ¿cierto? De hecho, hay una investigación aquí que yo cito generalmente y que se analizaron personas dentro del espectro autista, se dividieron en 6 categorías, las cuales estaban personas con un desempeño intelectual promedio, con un desempeño intelectual bajo el promedio, personas con de alto funcionamiento, de bajo funcionamiento, y en este estudio, que es un estudio de cohorte de participantes, se encontró que cada grupo tenía un patrón diferente uno del otro. Entonces, esto nos hace reflexionar que la evaluación de inteligencia nos permite observar un perfil cognitivo de fortaleza y debilidades para las personas dentro del espectro, pero no constituye, digámoslo así, un marcador diagnóstico, sino más bien que se tendría que utilizar para la práctica poder plantear una intervención. Y particularmente, Adras Torrent y sus colaboradores plantean que, por ejemplo, una prueba de inteligencia podría ayudar para poder planificar mejor una intervención, particularmente remediación cognitiva. Vale decir, ejercicios, ¿cierto?, para potenciar algunas habilidades cognitivas. Ahora, ¿puede ser útil la evaluación con ABAS-2 para una persona con autismo? Sí. Particularmente, nosotros cuando utilizamos un instrumento como ABAS-2, vamos a poder observar conductas, tareas muy particulares, muy específicas, las que nos podrían dar luces sobre cómo poder intervenir en un caso. Entonces, en ese sentido, poder observar quizás cómo se desenvuelve Pepito, ¿cierto?, con sus limitaciones, con las dificultades que puede tener por el espectro autista, puede ser también un punto de partida importante para obtener un perfil de fortaleza y debilidades. A lo mejor Pepito, ¿cierto?, que tiene autismo, ¿cierto?, pero fue muy bien intervenido tempranamente, a lo mejor va a tener un desempeño en algún área dentro del promedio, no necesariamente va a estar todo disminuido. Y ya con haber hecho esta evaluación para poder objetivar esa información, ya es útil en sí misma, ¿ya? Recordemos que los diagnósticos son solamente nombres, categorías, constructos que nos permiten, entre comillas, clasificar o describir algún conjunto de dificultades que podría tener una persona, ¿cierto? Y esto se hace pensando en que se pueda ayudar o se pueda levantar una necesidad de poder estudiar o intervenir y ayudar a estas personas que presentan las mismas condiciones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es importante ahí que veamos que ABAS, no para ser utilizado como diagnóstico, pero sí para motivos de evaluación, rehabilitación, nos puede dar mucha ayuda sobre cómo mejorar la conducta adaptativa y la funcionalidad de una persona dentro del espectro autista, ¿ya? Ahora vamos a observar algunos artículos que encontré con respecto al uso de ABAS en población dentro del espectro autista, y esto nos va a poder ayudar un poco a reflexionar y centrarnos en cómo el instrumento puede describir los síntomas o describir los déficits que podría tener una persona dentro del espectro autista. Y esto nos va a poder servir a nosotros para saber, bueno, qué nos esperamos entonces cuando evaluamos con ABAS a una persona con autismo, ¿ya? Aquí primero, ¿cierto? Hay un artículo que es uno de los más antiguos que encontré, que trata de describir cómo fue el desempeño de niños dentro del espectro autista, como ellos clasificaban de alto o de bajo funcionamiento, ¿ya? Este fue un estudio en el cual se evaluó, se dividió una muestra de 110 estudiantes en 2 grupos distintos, ¿cierto? Y pretendía observar cómo era su perfil, digámoslo así, intrasujeto, ¿ya? Cómo es que se
se distribuyen o se comportan, ¿cierto?, las puntuaciones de ABAS en estos grupos en particular. Es interesante porque este artículo cita otro artículo de 2012 que hicieron únicamente el mismo estudio, pero con estudiantes de alto funcionamiento, y ahora en el actual incluyeron también de bajo funcionamiento. Vamos a explicar qué significa esto de alto o bajo funcionamiento para términos de la investigación, ¿ya? Ellos describen en este estudio, ¿cierto?, que los pacientes con alto funcionamiento que ellos evaluaron eran niños cuya puntuación en la prueba de inteligencia estaba entre 85 y 115. Vale decir que estaban dentro de una desviación estándar de lo que consideraríamos promedio, ¿ya? Entonces entenderíamos, ¿cierto?, que lo que definieron ellos como autismo de alto funcionamiento, ¿cierto?, serían personas dentro del espectro sin discapacidad intelectual. Y ellos describen que generalmente la literatura describe, valga la redundancia, el autismo de alto funcionamiento como personas que tienen un desempeño en habilidades cognitivas sobre sus habilidades adaptativas. ¿Qué significa esto? Ellos tendrían quizás mejor desempeño en inteligencia, mejor desempeño en otros procesos cognitivos, pero eso sería más alto que su capacidad de adaptación, ¿ya? Y de la conducta adaptativa, entendiéndola en todas sus dimensiones. Estos podrían ser chicos, ¿cierto?, que pueden a lo mejor responder muy bien ante el colegio, ¿cierto?, tener buenas notas, pero presentar dificultades en la autonomía, en cómo establecen sus relaciones sociales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Otras áreas de la conducta adaptativa. Por otro lado, ¿cierto?, los autores aquí describieron autismo de bajo funcionamiento al autismo que son casos que estaban asociados con discapacidad intelectual. Vale decir que tenían un CI de menor, de 70 hacia abajo, perdón, pero ellos tendrían las características de que sus habilidades adaptativas serían iguales o quizás superiores a las cognitivas. Y aquí vemos un poco casos contrarios, ¿cierto? Las personas con discapacidad intelectual posiblemente a nivel cognitivo presentarían muchas dificultades, pero puede que otras áreas de la conducta adaptativa estén conservadas. O inclusive puede que sus habilidades adaptativas están sobre su desempeño cognitivo, ¿ya? Bueno, entonces fíjense aquí, vemos los resultados de la muestra, vemos que particularmente trabajaron con niños, ¿cierto? Y el grupo de alto funcionamiento tenía un CI dentro del promedio, mientras que el autismo de bajo funcionamiento, como ellos lo definían, eh, estaba sí o sí en rangos de discapacidad intelectual. Algo importante, me gustaría aclarar porque no quisiera que esto se malinterprete. Yo estoy utilizando estos términos para explicar lo que pretende mostrar el artículo. Hoy en día no creo que sea pertinente utilizar este tipo de clasificaciones para las personas con autismo, ¿ya? No hay autismo de alto o bajo funcionamiento. Al final quizás podríamos explicar más bien que cada perfil es distinto. Bueno, ¿qué se encontró? Ellos tomaron distintas mediciones, entre ellos el CI y también todas las escalas de ABAS-2, los índices compuestos, y ellos, fíjense, encontraron estos promedios. Los chicos, ¿cierto?, que tenían un desempeño promedio, ¿cierto?, o que más bien no tenían discapacidad intelectual, tenían estos resultados, ¿cierto?, de los índices de conducta adaptativa general, conceptual, social y práctico, y los de bajo funcionamiento, este desempeño. Pero ¿qué es lo importante? Aquí ellos hicieron unas comparaciones entre los promedios por grupo, ya utilizaron una prueba t-test a los que les guste la estadística para comparar los promedios, y ellos encontraron algo muy interesante. Ellos encontraron que el autismo de bajo funcionamiento, que como lo definían ellos, es decir, las personas dentro del espectro que tienen discapacidad intelectual, ellos puntuaban mucho mejor a lo esperado en el dominio conceptual y social del ABAS-2 según la predicción que tenían del CI. O sea, ellos para el CI que obtuvieron, ellos puntuaron mucho más alto de lo que se esperaba en el dominio conceptual y social,
Y esto mostraba un poco de que al final pareciese ser que este grupo de personas, ¿cierto?, tendría más ventaja o más habilidades en comparación al otro grupo en el dominio conceptual y social. Mientras que los chicos o los estudiantes, ¿cierto?, con alto funcionamiento, ellos tenían menores puntuaciones en comparación al CI en promedio, y ellos encontraron de que las personas dentro del espectro que no tienen discapacidad intelectual tendrían una suerte de perfil disarmónico, ¿ya? Y fíjense que en ellos encontraron de que en todos los casos el dominio conceptual siempre fue mayor al práctico y el práctico siempre fue mayor al social, ¿ya? Y aquí un poco se confirmaba esta idea de que finalmente los evaluados que no tienen discapacidad intelectual, que son dentro del espectro autista, las habilidades conceptuales, ¿cierto?, serían un poco más fuertes en comparación al resto. Y lo interesante, cuando ya comparamos los grupos, encontramos que los chicos con alto funcionamiento tenían mayor dispersión en las puntuaciones de ABAS 2 en comparación a los chicos que tenían bajo funcionamiento. ¿Qué podría significar esto? Nos sugiere finalmente este estudio que, si bien es cierto, los evaluados que son de alto funcionamiento, ¿cierto?, que no tienen una discapacidad intelectual asociada, sí podrían tener mayores habilidades cognitivas, pero presentan un perfil con mayores discrepancias entre sus habilidades cognitivas. Y no sé si alguno de ustedes ha podido utilizar ABAS 2 o lo ha visto en la práctica, pero a mí me hace sentido porque em, al parecer, ¿cierto?, un evaluado que tiene dificultades en lo cognitivo, ¿cierto?, pareciera que tuviese un desempeño más homogéneo en todas sus habilidades. En cambio, aquí el artículo también sugeriría que los chicos que son de alto funcionamiento debiesen ser evaluados quizás con mayor preocupación, ¿cierto?, ya que podrían presentar puntuaciones mucho más dispersas que los chicos con discapacidad intelectual, ¿ya? Entonces esto es algo interesante porque cuando nosotros vemos los diagnósticos prevalentes, por ejemplo, en un PIE o en la clínica, vemos muchos chicos que es diagnosticado dentro del espectro autista que no tiene discapacidad intelectual. Y muchas veces se invisibiliza pensando que como no tiene discapacidad intelectual puede adaptarse sin ningún problema a su contexto, pero este artículo al menos nos sugeriría de que no pareciera tan evidente ser eso, ¿ya? Bueno, otro artículo que es uno de mis favoritos porque está hecho aquí en Quebec, en Canadá, ¿cierto? A mí me encanta la provincia de Quebec, aquí vivo actualmente por mis estudios, y hicieron un artículo bien interesante sobre la efectividad de la intervención temprana, ¿ya? Ustedes saben, ¿cierto? Los que quizás están más familiarizados con el autismo, ¿cierto? Hacen mucho énfasis de que el diagnóstico sea temprano para que pudiesen recibir intervención lo antes posible, ¿ya? Y ellos encontraron una muestra de 16 estudiantes, perdón, de 16 participantes, tanto de instituciones públicas como privadas, para medir cuál fue el efecto de la intervención temprana en la sintomatología dentro del espectro autista y cómo ésta se medía con ABAS 2, ¿ya? Aquí encontramos una muestra bastante variada, ¿cierto? Tenemos chicos que están con rango de discapacidad, como también algunos no, ¿cierto? Aquí entendiendo el rango de 85 a 115, una desviación estándar del promedio. Y también tenemos de distintas severidades del autismo, evaluado con diferentes instrumentos. Utilizaron algunas pruebas de inteligencia, utilizaron el ABAS, utilizaron también esta prueba para evaluar sintomatología del autismo y también para evaluar el éxito de las intervenciones utilizaron esto que es el sistema de
de mejora de habilidades sociales, que es una intervención manualizada, ¿ya? Y también, bueno, toda la intervención temprana que hicieron estaba basada en el Applied Behavioral Analysis, ¿cierto? El ABA, y ellos observaron de que, si bien es cierto, en las habilidades que evaluaba esta escala de mejora de las habilidades sociales no había diferencias significativas, los chicos que recibieron intervención temprana sí tenían diferencias significativas antes y después de este tratamiento, ¿ya? ¿Cómo podemos explicar estos resultados? Particularmente, ABAS-2 evalúa el dominio social, ¿cierto? A través de estas habilidades de ocio, habilidades sociales, que son muy bien descritas y, digámoslo así, son de menor demanda, no son tan complejas desde lo social. Mientras que este sistema de mejora de las habilidades sociales incluye tanto las habilidades sociales como también algunas otras conductas o habilidades que son mucho más de segundo orden, por decirlo así, la empatía, la responsabilidad, la asertividad, etcétera, etcétera. Los que conocemos ABAS-2 sabemos que muchos de los ítems de la prueba aquí simplemente están pensados para evaluar conductas muy específicas. Por ejemplo, si el evaluado puede o no entablar una conversación, si el evaluado juega o no juega con los juguetes, si comparte con los demás, etcétera, etcétera. Aún así, es importante verificar y resaltar de que, aún así, midiéndolo con ABAS-2, se encontró una diferencia significativa entre en la intervención temprana en niños dentro del espectro autista. Esto es importante, ¿cierto? Porque, bueno, si bien es cierto, esta es una evidencia estadísticamente significativa, sería importante poder profundizar eh, qué tan clínicamente importante es el avance que puede seguir la intervención temprana para mejorar las dificultades en la comunicación social en el espectro autista. ¿Sí? Aún así, no significa que no sea importante, sino más bien que nos falta demostrarlo con más evidencia. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo ABAS puede servirnos para poder generar estas mediciones que son datos cuantitativos analizables. Por último, tengo esta evaluación, este artículo que es bastante interesante, que, si bien es cierto, involucra muchos aspectos, ¿cierto? Tratan de evaluar aquí cómo es el perfil o cómo se desenvuelve, ¿cierto? Los gestos de niños que están dentro del espectro autista de entre los 2 a los 4 años. Y si bien es cierto, es esto, el patrón gestual de niños con autismo y cómo esto impacta sus habilidades sociales y adaptativas. Es un artículo bastante extenso, bastante interesante, que mezcla muchísimas condiciones muchísimos temas, como por ejemplo la importancia de la comunicación gestual, también el tema del desarrollo, y aquí metieron también cómo evaluar las habilidades comunicacionales con una escala que ellos inventaron, que esto es una muestra de China. Fíjense aquí todas las mediciones que hicieron, entre ellas el A2, el ABAS, ¿cierto? El CCDI, que es la escala de evaluación de la comunicación en China. Pero fíjense que ellos encontraron que los niños que estaban dentro del espectro autista, la cantidad de gestos o la capacidad de integrar un gesto en las conversaciones correlacionaban positivamente con el comportamiento adaptativo. Vale decir que los chicos que tenían mejores habilidades para gestualizar, ¿cierto? Y comunicarse a través de gestos, ellos puntuaban mejor en las pruebas de conducta adaptativa. Y esto tiene lógica porque es lo que mide, ¿cierto? Eh, ABAS-2, ¿cierto? Y cómo lo podemos relacionar con la habilidad de adaptarse del evaluado, ¿cierto? También se observó ahí, ¿cierto? Por ejemplo, aquí say gestures son gestos de interacción social. Ya gestures son los gestos de atención conjunta. Y ahí observaron que había una correlación, ¿cierto? Positiva
entre los gestos de interacción social en pacientes dentro del espectro autista con las mediciones que medía ABAS-2 con las habilidades sociales. También evaluaron el desempeño de la escala en general, pero al final, bueno, este artículo utilizó la medición de ABAS-2 para un poco despejar hipótesis, ¿cierto? Y plantear cómo sería este patrón de gestualidad en personas dentro del espectro autista. Y bueno, ellos plantearon finalmente, según la conclusión de este artículo, que los chicos dentro del espectro producían menos gestos, presentaban déficit en los gestos de, por ejemplo, la atención conjunta, pero la calidad y la cantidad de gestos, ¿cierto? Estaba relacionado con su habilidad social, por ejemplo, lo que vimos, los gestos de interacción social, y estos gestos también afectaban su comportamiento adaptativo de manera global. Algo que no mencioné, como yo les decía, ¿cierto? Es que ellos también evaluaron con la puntuación total del ABAS-2 y se encontraron también asociaciones significativas, ¿cierto? Entre la cantidad de gestos utilizados y cómo se desenvolvían ellos en la conducta adaptativa. Bueno, importante saber, ¿cierto?, cómo la conducta adaptativa puede ayudarnos, ¿cierto?, o un instrumento de conducta adaptativa nos puede ayudar a establecer una hipótesis sobre cómo es el impacto de las habilidades sociales en el día a día en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, es importante de problematizar. Bueno, algunas palabras antes de las preguntas. Recordarles que la utilidad de evaluar la conducta adaptativa, uno, para poder cumplir con los criterios diagnósticos de la discapacidad intelectual, es esencial, pero también puede ser muy útil para poder plantear una intervención multidisciplinaria, sobre todo en equipos que trabajan con infancia, escolares, ¿cierto? Adolescentes. Observar los déficits en la conducta adaptativa puede también quizás determinar o dar pistas sobre qué otros aspectos intervenir. Ahí, no sé si alguno de ustedes sea terapeuta ocupacional, pero siempre los alumnos terapeutas ocupacionales que tomaban el curso del ABAS me comentaban que el dominio práctico tiene mucho que ver con las ABD, las actividades de la vida diaria de tipo más instrumental. Son tareas mucho más complejas, tareas mucho más elaboradas hacia un objetivo en particular. Y a veces ese es el foco que nuestros niños con dificultades necesitan entrenar. No solamente vamos a necesitar que nuestros evaluados hagan ejercicios cognitivos, sino que mejoren su adaptación a los contextos en los cuales que ellos están. Y particularmente el contexto escolar es el más importante. Y bueno, eso sería con respecto a la presentación del día de hoy. Ahora sería el espacio para las preguntas. Y ahí, Francisca, usted me ayuda ahí a moderar, nos dice hasta cuánto tiempo tenemos. Sí, recordarles que si quieren hacer alguna pregunta, tienen que levantar la mano con las reacciones de Zoom. Ok, Andrea Miranda, adelante. Sí, Andrea, la escuchamos. No se escucha Andrea, no sé si a lo mejor tendrá algún problema con su audio. Pasemos a César Saldiva, mientras Andrea quizás pueda escribir su pregunta en el chat. Perfecto, sí, buena idea. César, adelante. Bueno, sí, bueno, mi consulta es más que nada, ¿quién puede aplicar este tipo de test de evaluación? Buena pregunta. Bueno, el mismo manual hace referencia a que idealmente todas las personas que trabajan con discapacidad intelectual podrían evaluar con ABAS-2.
ABA2 es un cuestionario que lo llenan informantes, ¿cierto? Llenan los papás, los profesores. Entonces no es como una batería de ejercicios, ¿cierto? Estandarizados que tiene que hacer, ¿cierto? O no es una actividad que requiera competencias completamente específicas a un área, sino más bien es más multidisciplinario. Entonces la batería, o sea, perdón, el test lo podría administrar cualquier profesional de la salud o cualquier persona que trabajase con personas con discapacidad. Lo importante es que también uno tenga las herramientas para poder interpretarlo. Y ahí va a ser importante recurrir a todos los avances o constructos que la psicología ha podido establecer. Por ejemplo, ¿qué significa que haya un déficit en el dominio conceptual? ¿O qué significa que haya en el dominio social? Ahí quizás vamos a tener que recurrir a algunos constructos, ¿cierto? Algunas ideas de la psicología para poder saber cómo se relaciona con el día a día de la persona, pero no sería restrictivo únicamente a psicólogos, podrían ser duplicados por quizá incluso un trabajador social, una persona que eh, quiere saber cómo es el perfil de fortaleza y debilidades en las habilidades adaptativas para proponer una intervención. ABAS2 es un instrumento que está muy orientado a que pueda ser una fuente de información para intervenir específicamente en el déficit que pudiese encontrarse. ¿Ya? Sí, y disculpando, en relación a lo mismo, ¿necesita algún tipo de certificación la persona que lo vaya a realizar? O, como mencionaba, cualquier persona teniendo ciertos conocimientos lo puede realizar. Bueno, yo en la práctica nadie solicita eh, las credenciales necesariamente, pero sí para poder interpretar el test se necesitan conocimientos de psicología del desarrollo, un poco de psicometría, un poco de cómo se definen las habilidades adaptativas, ¿cierto? Y a veces una profesión que esté más enfocada en un área puede ser incluso un plus. Por ejemplo, los fonoaudiólogos pueden quizás interpretar muy bien el dominio de la comunicación y el dominio social, porque hay muchos procesos que están asociados a su área, mientras que quizá una educadora diferencial podría estar muy bien relacionada con otras áreas del dominio conceptual, un psicólogo también, un terapeuta ocupacional también. Lo importante es que, porque si requieren o no certificación, eso al final es algo, digámoslo así, más del sistema, más burocrático, más fiscal, me gusta esa palabra, pero para poder interpretar la prueba sí se necesita alguna formación, algún conocimiento en el área. Yo no recomendaría que, por ejemplo, un médico que no está enfocado en trabajar con discapacidad intelectual la administrase así a tontas y a locas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, técnicamente no hay un límite, pero sí se requieren conocimientos para poder interpretarla, eso sí, ¿ya? Em, ya, Andrea, ella tenía una pregunta hace mucho tiempo, se lo voy a leer. Mi pregunta es, si yo como psicopedagoga trabajo en ambiente clínico, ¿estoy autorizada para aplicar este test? Sí podría aplicarlo porque el mismo test aduce que es una prueba para que todas las personas que trabajan con discapacidad lo pudiesen administrar. Ahora bien, algo importante, algo que sí puede afectar en lo práctico, em, y ahí desconozco cómo se arreglaría del todo. ABAS2 es un test que lo vende TEA Ediciones, que es una editorial española que se encarga de validar y adaptar test psicológicos, ¿cierto? Y bueno, ellos para poder comprar el ABAS2, ¿cierto? Hay que pasar por el representante que tienen en Chile, que es el CALP, y para poder a tener una cuenta con ellos, creo que ahí uno tiene que mostrar algunas credenciales. No sé, no debiese el ABAS quizás estar restringido únicamente a psicólogos, pero hay otras pruebas que a lo mejor sí. El punto es que ahí sí vamos a necesitar tener una cuenta institucional para que le llegue a TEA Ediciones, ¿cierto? Nuestro usuario, ¿cierto? Y podamos descargar y comprar el instrumento. Porque un punto negativo con respecto al uso del ABAS es que la corrección no se puede obtener sin comprar usos, sin comprar pines de corrección dentro de la plataforma de TEA Ediciones.
Eso es una limitación que generalmente no estamos acostumbrados a utilizar, ¿cierto? Pero que en este caso está presente. Comentarles que yo tomé la formación también de Abbas y el mismo autor de la adaptación, ¿cierto? Planteaba que los psicólogos españoles estaban todos así también súper sorprendidos de que, pucha, ¿por qué no podemos ver los baremos del manual, ¿cierto? Para corregir automáticamente. Y ellos decían que posiblemente era una estrategia de la editorial eh, para comprar, ¿cierto? Porque finalmente se tiene que sustentar la inversión que hizo TEA Ediciones en validar el instrumento, ¿ya? Al tiro, ahí de Fundación de Saber, voy a leer algunas preguntitas por escrito. ¿Dónde se encuentra este test? Lo vende TEA Ediciones, ¿cierto? Yo les comentaba a través de su representante legal, Cercan. Entonces, ¿sería válido, confiable, independiente de que él lo realice? No diría que o sea, la persona que administra y va a corregir el instrumento tiene que también saber cuáles posiblemente pueden ser las fuentes de error eh, en las respuestas de una persona. Eso es algo que nosotros en el curso que hacemos de ABAS analizamos bastante, eh, tanto desde mi experiencia como también de la experiencia de quienes lo administrando, ¿cierto? Es muy importante, como un cuestionario largo, que se verifique que los informantes estén comprendiendo bien las preguntas y que no hayan sesgo, porque hay veces que las personas pueden sobreestimar o subestimar las habilidades de la persona y ahí se tiene que profundizar con más información. Se puede trabajar como una guía en el ámbito educacional para poder entregar más aprendizajes pertinentes a las áreas más descendidas. No lo creo del todo, Claudia. Yo creo que ahí sería más bien una evaluación psicopedagógica la que podría ayudar. Por ejemplo, las baterías psicopedagógicas que están en Chile, el Evalúa, el Evalec, el Evamat, ¿cierto? Una evaluación de eh, habilidades académicas sería quizás más pertinente. ABAS 2 está enfocado en evaluar todos los dominios de la conducta adaptativa y las funciones académicas es solamente uno de 9. Entonces vas a encontrar mucha otra información que no tiene nada que ver con el currículum o con el ámbito educacional, ¿ya? Eh, y por ejemplo, el A22, por ejemplo, ¿se debe certificar al profesional? Sí, yo lo recomiendo totalmente porque no es solamente aprender a pasar un instrumento, son personas que tienen que saber identificar muy bien la sintomatología del autismo, ¿ya? Ustedes como ADIPA no hacen el curso y comparten el protocolo. Nosotros lo que hacemos dentro del curso de ABAS, analizamos todos los ítems de la prueba y también compartimos un Excel que es una plantilla semiautomatizada para corregir, o más bien más que para corregir, para elaborar el informe, ¿ya? ¿Qué pasa? Como yo les decía, la corrección no es libre de costo porque los baremos no están publicados. Pero nosotros hicimos una plantilla que pertenece a DIPA, ¿cierto? Con mi autoría, que toma los resultados que arroja la plataforma y ayuda a poder interpretarlos mejor y armar un informe semiautomatizado, que también es de elaboración propia. Eso sí incluye la plantilla. Los protocolos no los compartimos porque por derechos de autor, ¿cierto? No los rescatamos. ¿Ya? Bueno, había una pregunta de Fundación, me parece que ahí bajo la mano, no sé si la respondí ya o ya no tiene la pregunta. Si no, Krishna Campos. Hola, tenía una duda, pero con el tema del espectro autista, es que lo que pasa es que yo he escuchado mucho, o sea, he escuchado como dos partes, y con la investigación que mostró en las diapos, se diferenciaba la discapacidad intelectual con personas que también tenían el espectro autista, pero no estaban consideradas dentro de la discapacidad. Y yo tenía entendido que el espectro autista se consideraba como una discapacidad intelectual, pero también me habían dicho que estaba como en medio de las dificultades específicas del aprendizaje y discapacidad intelectual, como que no es ni una ni la otra. Ya, no, mire, yo le aclaro un poquito.
Todas esas condiciones que usted mostró son condiciones del neurodesarrollo, que en el DSM-5 las clasifican ahora como trastornos del desarrollo neurológico, que antes eran solamente trastornos de la infancia. ¿Ya? ¿Y qué pasa? La discapacidad intelectual es una condición, el autismo es otra condición y los trastornos específicos de aprendizaje son otra condición. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando nosotros vemos una dificultad en la escuela, nosotros pensamos que puede ser o discapacidad, un tema del lenguaje, un tema del aprendizaje. Ahí es cuando uno empieza a necesitar evaluar para poder verificar si se cumplen o no criterios diagnósticos. ¿Qué pasa? La discapacidad intelectual no implica autismo, pero el autismo puede estar acompañado de discapacidad intelectual, ¿ya? Y no son relacionados entre sí. Por eso es que este artículo, ¿cierto?, hablaba de alto y bajo funcionamiento, y generalmente la literatura asocia a las personas dentro del espectro autista de alto funcionamiento como aquellas que no tienen tanto problema para adaptarse a la sociedad, porque serían, entre comillas, más inteligentes, pero aún así sí necesitarían apoyos. Ahora, ¿qué pasa? La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista no son criterios excluyentes. Hay otros criterios que sí. Por ejemplo, la discapacidad intelectual y el trastorno del lenguaje no pueden ser, no pueden estar en el mismo tiempo. Tiene que ser uno o el otro, ¿ya? Y bueno, eso espero haber ayudado un poquito a aclarar y más que estar todas entre medios son por orígenes distintos, ¿ya? Se ha estudiado que las personas con trastornos del aprendizaje tienen déficits específicos a nivel neurológico que hace que manifiesten estas dificultades y generalmente un trastorno específico del aprendizaje no tiene una evaluación de la inteligencia descendida, ¿ya? Bueno, eso. Ahora sí, disculpe, Fundación Besabel, ahí usted tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Felicitarlos por la instancia. Bueno, me llama la atención que dentro de todo lo que usted ha hablado, los colegios no están preparados para que los padres de estos chiquitos puedan tener acceso a estos test. Nosotros estamos viviendo, tenemos de hecho 7 casos en donde aún no logramos que le puedan realizar estos test y que sean certificados. Esa es la realidad que nosotros vivimos en diferentes organizaciones que trabajamos con estos pequeños o con personas más adultas. No hay quien los certifique y acceso en definitiva a la realidad tampoco. Yo no sé si ustedes hacen esto. Gracias y felicidades. Muy buena la charla. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué ocurre? Efectivamente, ¿cierto? Nosotros tenemos el acceso a los instrumentos, tenemos acceso a nuevas prácticas, ¿cierto? Por ejemplo, el decreto 170 que ayudó a poder dar acceso, perdón, a recursos para la evaluación de las necesidades educativas especiales, pero aún así queda mucho, mucho por hacer y por adelantar. Yo siento que la evaluación de la conducta adaptativa fue mucho tiempo algo del papel, algo que la gente no consideraba para los diagnósticos de discapacidad intelectual. Y, y esto fue muy nefasto porque muchos chicos, ¿cierto?, fueron solamente diagnosticados con DI mirando los resultados de BIS 3, me decimos un instrumento que era muy antiguo, que estaba desactualizado, y cuando cambiamos al BIS 5, y a ello sumémosle la pandemia, las puntuaciones son distintas, los diagnósticos no corresponden y hubo un diagnóstico que estuvo mal hecho. Por eso es importante, ¿cierto?, que se genere el debate de la importancia de evaluar la conducta adaptativa para poder hacer buenos diagnósticos y ojalá después en un segundo paso emplear estos instrumentos para poder hacer planes de acción de intervención en la escuela o en la clínica. Porque como usted bien dice, ¿cierto?, hoy en día pelean los colegas, ¿cierto?, para que compren el ABAS o que compren otros test para evaluar la conducta adaptativa, cuando en el papel dice que se tendría que evaluar sí o sí siempre. Entonces, sí, entre el deber y el hacer, ¿cierto?, hay mucha brecha, ¿cierto? Pero instancias como estas son las que levantan la discusión y nos permiten hacer cambios en las buenas prácticas, ¿ya? Espero ahí responder un poquito su pregunta y, bueno, apoyar un poquito en ese sentido, ¿ya?
Bueno, ahí estaban hablando un poquito sobre cómo se describe el autismo, sí, efectivamente, los niveles de apoyo. Es un poco similar que lo que también se hace con la discapacidad intelectual. El diagnóstico de autismo generalmente se describe cuál de los dos grupos de síntomas eh, presentaría niveles de gravedad. Entonces, un diagnóstico de autismo debiese ser con necesidades requiere de mucho apoyo, ¿cierto?, en el área de la comunicación social, o requiere mucho o apoyo sustancial, no me acuerdo bien la nomenclatura, disculpen, en el área de los intereses restrictivos y repetitivos. Aún así, recuerden, y yo les comentaba que lo que hablaba de alto o bajo funcionamiento era lo que decían los resultados de la investigación. No es que eso se utilice en la práctica ni para hacer diagnósticos clínicos, ¿ya? Es importante siempre interpretar lo que dice un artículo o lo que dice los resultados de una investigación en los términos que los autores lo proponen. Y queda a uno como profesional decir, bueno, esto ya actualmente se dice diferente, ¿cierto? Pero es lo que se presentó en aquel entonces. Dice Noelia, ADIPA podría desarrollar un curso solo para profesores para reforzar y mejorar conocimiento. Muy buena idea, Noelia. Muy buena idea, la verdad. ¿A partir de qué edad se puede tomar el ABAS? Sí, bueno, se puede evaluar desde los 0 años inclusive hasta los 89. Ustedes van a ver que los 5 protocolos que existen, hay 2 grupos de padres, o sea, hay 2 protocolos que son para preescolares de 0 a 5 años, otros para escolares que son de 5 a 21 años, y la forma de adultos que es de 16 hasta 89 años. Cada forma ahí es distinto, dependiendo del objetivo de la evaluación, ¿ya? ¿Faltarán más políticas públicas? Sí, siempre. Y yo creo que es bueno que los profesionales generen los debates para poder levantar un poco la necesidad de reformar algunas políticas. Ya no se describe como alto, sí, ya lo respondí, sí. ¿Por qué utiliza la palabra síntoma en vez de rasgos? He leído algunas ocasiones que se refiere a... Sí, bueno, ahí en ese sentido yo refería a rasgos porque el DSM-5 como describe como síntomas, ¿cierto? Pero efectivamente las características, la forma que las personas dentro del espectro autista presentarían o no dificultades, yo creo que es un tema no menor, pero de cómo se plantea, desde qué punto de vista. Hoy en día tenemos una mirada más desde la inclusión y la de neurodivergencia, que más que pensar que solamente es una condición, ¿cierto?, desde la psiquiatría antigua, ¿cierto?, tenemos que más bien hacerle espacio en la sociedad y tratar a las personas que tienen el espectro autista, ¿cierto?, o la condición del autismo, lo menos estigmatizador posible. Sí, ahí, bueno, veo un poquito la conversación que decía Ignacia. Yo decía de síntomas netamente porque el DSM-5 es un libro de la psiquiatría, pero hay muchísimas otras maneras de afrontarlo, y yo soy más partidario de utilizar un lenguaje menos médico, biomédico, ¿ya? Lo que sí ahí también yo estaba presentando los criterios de la clasificación diagnóstica, así que por eso es que utilicé esa palabra. Joana. Hola, buenas tardes. Quisiera hacerle una consulta. No sé si trae mucho en el tema. Eh, Hace un tiempo atrás fui diagnosticada con TLP ¿Ya? y mi psicólogo actual me dice que por mis síntomas o mi personalidad puede que sea TEA. Entonces, ¿cómo podría formularle la pregunta? ¿Qué hay que hacer en este caso como para descartar? Porque tengo entendido que esto como que se camufla, como que se confunde, como que tienden a mezclarse o algo así. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que recurrir? Porque Ya. el psiquiatra me diagnosticó con T, pero mi psicólogo está con sospecha de TEA y me derivó a un psiquiatra. Pero ¿quiénes son las personas adecuadas para hacerlo? Por favor, gracias. Ya. Bueno, primero agradezco ahí su confianza, pero también
le comento que vea esto solo como algo, no como una sugerencia de salud, sino que es algo más bien desde un espacio teórico, ¿cierto? Siempre, por favor, consulte con su psicólogo o su psiquiatra tratante. Lo que usted menciona ocurre muchas veces, ¿cierto? Y eso inclusive un artículo que dejé afuera por el tema del tiempo, que las manifestaciones del espectro autista en hombres y mujeres son distintas porque hay un tema social también de por medio. Y ocurre mucho el camuflaje o el masking, que muchas veces niñas dentro del espectro autista aprenden muy bien a desenvolverse como si no tuviesen ninguna dificultad o ningún eh, problema, ¿cierto? Cuando en realidad es una, digámoslo así, una conducta de camuflaje. Y eso implica totalmente mucho sufrimiento y bueno, es un tema muy complejo. Ahí, bueno, usted puede ver que el autismo puede ser abordado tanto desde la psiquiatría como desde la neurología. Yo generalmente mi experiencia ha sido más de trabajo con niños y adolescentes, pero uno de esos médicos podría quizá usted ayudarle, como dice su psicólogo, quizás sería bueno consultar a psiquiatría y posiblemente sería bueno también que usted fuese quizás evaluada, no sé si ahí van a tener que seguramente recurrir a la historia de su desarrollo, quizás su mamá, su papá, como para saber cómo era cómo fue su infancia en ese sentido, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que hay que anotar. Dice, tengo 44 años, tengo un hijo con TEA nivel 1. Ah, ya, perfecto. Sí, bueno, en ese sentido, ahí sería importante que usted recurra, ¿cierto?, para que se le pudiese hacer una evaluación formal. Y bueno, yo creo que eso, más que cambiar su vida, más bien recibir o no un diagnóstico de la adultez permite mucho a las personas decir, entiendo ahora por qué me pasaba esto, pero no va a cambiar la persona que usted es hoy en día. Y en ese sentido, eso es lo curioso de trabajar con personas que no han sido identificadas a tiempo. Es algo que, por ejemplo, aquí también yo he visto en Canadá. Aunque no lo crean, la demanda de atención en salud aquí también es muy alta porque hay pocos profesionales y hay muchos casos que nunca son diagnosticados. Entonces ahí sí, efectivamente puede ayudarse a entenderse mejor o quizás como entender algunos aspectos de su historia. Pero insisto, de todas maneras, yo creo, y esto tómelo como algo más teórico porque no soy su psicólogo, ¿cierto? No conozco su historia y tampoco no es el contexto para hablar de eso. Sí o sí consulte con su médico, su psiquiatra o su psicólogo, ¿cierto? Para poder hacer quizás una evaluación. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Dice, lo que pasa en el caso de las mujeres con TEA, existen muchos diagnósticos. Sí, efectivamente, es eso mismo. Ay, les voy a dejar, no lo quise agregar por tiempo, pero les quiero proyectar un artículo que habla de eso. De todas maneras, también es un artículo un poco complicado, hasta a mí me costaba encontrar los resultados, pero lo voy a proyectar porque se levanta el tema, cuáles son las diferencias en el comportamiento adaptativo, en autismo y también en TDAH. Entonces, este es un artículo que también lo abordó, ahí les puedo dejar la referencia si lo quieren mirar. Es bastante interesante ver que si efectivamente ha habido un sesgo y las diferencias de sexo, género, como quieran llamarlo, ¿cierto? Sí han influenciado cómo describen algunos déficits. ¿Ya? Es bueno encontrar datos en grupos de mujeres autistas y puede ayudar. Sí, bueno, pero lo importante ahí, yo le recomiendo que vaya con algún profesional de la salud para que caiga en buenas manos. Fledni es otra página que tiene hartos recursos con el autismo, sí, efectivamente. Sí, los conozco, son argentinos. Profesor tiene redes sociales, tengo que hacerme las redes sociales, pero me pueden seguir en LinkedIn. Dice alguna recomendación de libro. Bueno, aquí aprovecho de hacer otra publicidad. ADIPA tiene un diplomado de autismo, autismo en la infancia.
Yo voy a hacer ahí uno de los módulos de la clase más de evaluación cognitiva, pero es un diplomado, pero muy, muy bonito, muy bien desarrollado, muy interdisciplinario. Ahí también sí les paso la atención. Marcela dice, yo recién a los 24 años tuve mi diagnóstico de TEA, tras años de creer que era depresión y ansiedad severa, aunque igual los trastornos de personalidad pueden coexistir con la neurodivergencia. Sí, eso es cierto. Y a veces uno no lo está del todo asegurado, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, condiciones de, digámoslo así, neuropsiquiátricas pueden estar también atravesadas por trastornos de personalidad. Es complejo, pero me alegro que usted haya podido tener su diagnóstico. Yo conozco gente aquí que, bueno, yo no soy el psicólogo de ellos, pero conozco del tema. Yo digo, ay, yo creo que a él le faltó poder tener acceso a, a evaluación, porque hoy en día esas dificultades que implica los déficits que pueden tener las personas con autismo generan malestar, generan mucho malestar y las personas se sienten imposibilitadas para hacer muchas cosas. Entonces, el diagnóstico ayuda a poder objetivar esas dificultades. ¿Ya? Buenas tardes, tengo un hijo diagnosticado con TEA nivel 1, fue evaluado con el test de inteligencia, no recuerdo el nombre, tiene altas capacidades cognitivas, ya, pero temas de comportamiento en el colegio, sospecha de TDAH, está compleja la situación para poder guiarlo con buenos profesionales. Wow, sí. Seguramente él tiene lo que se llama doble excepcionalidad. ¿Y qué pasa con las personas que además tienen altas capacidades? O sea, el colegio se vuelve un lugar aburrido, se vuelve un lugar tedioso, un poco estimulante. Yo en la práctica tuve una paciente que me la derivaron por problemas de conducta, pero era una alta capacidad no identificada. Y bueno, ahí en ese sentido es otro tema muy, muy importante que sería importante que pudiese evaluar Erika, porque ellos también necesitan adecuaciones y debiese ser considerado en el PIE, en mi opinión. ¿Ya? Apoyos curriculares, sí, exactamente. Fundación Besabel. Sandra, adelante. Sí, gracias. Sabes que justamente, Germán, que tenemos una chiquitita, cumplió hace poquito 7 años, y ella es extremadamente inteligente. A nosotros nos tiene a todos sorprendidos, a sus profesores. El psicólogo de su colegio no la puede evaluar porque no hay dónde ponerla, no encaja como en ninguno de los test que le han hecho y como te decía, estamos en espera porque esta chiquitita, por ejemplo, se va a la sala de los grandes y ahí es donde ella encuentra su nicho y responde, que es increíble porque tú la tienes sentada un rato hablando con una profesora de octavo, de primero medio y la niña entiende todo. Es impresionante, pero sin embargo está con esta síntoma, con esta condición. Sí, Gracias. yo me acuerdo del caso que les comentaba, era una niña que tenía 7 años, pero aprendió a bailar la danza del vientre y bailaba con todas las niñas de media. Y era pero brillante, la profesora de gimnasia la amaba, era como un prodigio. Y era súper chiquitita y uno decía, wow, ¿cómo funciona esto? Que ellos tienen habilidades muy, muy desarrolladas. Y a veces eso les pasa a ellos, que sufren porque el ambiente es poco estimulante y les cuesta. Pues esta niña, por ejemplo, en las pruebas se sabía todas las respuestas y contaba que en las pruebas decía, ya, la 1 es la A, la 2 la C, y los profesores decían, chuta, esta niña me viene a desarrollar me viene a desordenar todo, ¿cierto? Pero en realidad ella quería quizás sentirse, eh, interactuar, ¿cierto? De una manera con más apoyos, quizás, ¿cierto? Ella pensaba que a lo mejor estaría ayudando a sus amigos, no sabemos. Ya, yo creo que una última pregunta. Claudia Melis dice, profesor, en una charla que participé aludieron a que los hombres eran más predominantes de TEA y mujeres Asperger. ¿Qué puede decir de eso? Bueno, recién lo habíamos hablado, ¿cierto? El término Asperger ya no se utiliza desde el DSM-4, se cambió a diagnóstico del espectro autista por lo mismo, porque hay muchas variedades de cómo se manifiesta. Y yo creo que ellos hacían alusión a que posiblemente los hombres presentaban síntomas
podrían presentar síntomas más disruptivos, mientras que las mujeres presentarían más bien dificultades a nivel social. Pero ¿qué pasa? Ocurre también esto mismo que estábamos hablando del masking, del camuflaje. En el fondo no es que las mujeres no presenten síntomas, o perdón la palabra, déficit del autismo, sino que ellas los ocultan muy bien para poder sentirse más encajadas en la sociedad. Pero eso yo diría que son términos ya muy desactualizados, ¿cierto? Y bueno, ya de por sí hablar Asperger ya no se menciona como tal, ¿ya? Y ahí es importante, sobre todo, quizás muchos de ustedes pueden estar interesados por el tema del autismo porque tengan algún familiar o ser queridos que tenga, que esté dentro del espectro. Es importante, tanto para los que tenemos familiares como para los que no, que promovamos, ¿cierto?, la discusión de manera más actual. Es como, por ejemplo, ya no hablamos de niño normal, normal lento. Ahora hablamos de desempeño en las pruebas de inteligencia. Ya cambiamos un poco la perspectiva. El lenguaje crea realidades. Entonces ahí sería importante que nosotros participemos en utilizar los términos correctos, ¿ya? Eso, no sé si yo creo que estaríamos, Francisca. Sí. Bueno, para cerrar todo, de nuevo agradecer la participación de todos los que se inscribieron para el día de hoy y también agradecer al expositor Germán Tomás Ehrenfeld por su presentación.